Hola, quiero hablarles de un casito que atendí esta semana y tiene que ver con la responsabilidad civil contractual. ¿Qué es la responsabilidad civil contractual y en qué consiste la responsabilidad civil extracontractual? Por eso los invito para que compartamos este video. No nos podemos mover. Tenemos que estar ahí pendientes porque vamos a revisar la película. ¿Qué es esto de la responsabilidad? Bueno, resulta que mi clienta a la cual yo represento fue demandada por una persona que había contratado para que arreglara su casa. Ella suscribió un contrato en el año 2019 para que un maestro de obra, una persona encargada en temas de arreglos de construcción, le arreglara la casa. El señor se demoró, terminó la obra, se le canceló, se pagaron los gastos del material y ahí tiempo después le llega una demanda a mi clienta manifestándole que no le había cumplido con el contrato a esta persona a la cual se le había encargado el arreglo de la casa. O sea, la demanda que se le inició fue una demanda de responsabilidad civil contractual. ¿Por qué contractual? Porque se deriva de un contrato. Cuando no se deriva de un contrato, cuando se deriva de una obligación, de una acción, omisión o por negligencia, no derivada propiamente de un contrato, sino derivada de la ley, entonces hablamos de responsabilidad civil extracontractual. Contractual cuando entre las interpartes hay un incumplimiento y una de las personas que incumple el contrato está obligada en salir a indemnizar a la otra parte. Y extracontractual cuando no se medía un contrato, pero se le ocasiona un daño a esa persona que demanda, aun cuando no había una relación bilateral, pueda salir afectada con una acción, omisión o negligencia, bien sea por culpa o dolo de la persona demandada. Entonces, esa es la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Para mirar el tema de la responsabilidad, podemos verificar el Código Civil y entonces los invito para que verifiquemos el artículo 2347 del Código Civil y allí dice por qué se toca entrar a revisar la indemnización a la otra parte y en qué eventos se puede llegar a indemnizar a la otra parte. Entonces, en el caso de mi clienta, ella es demandada, una vez le notifican la demanda, ella contesta la demanda, efectivamente manifiesta que es un cobro indebido porque ella siempre cumplió con su obligación contractual, que no hay ningún daño causado, porque es que en estas demandas de responsabilidad toca probar el daño causado y los perjuicios que se ocasionan. No es solamente manifestar que se le ocasionaron un perjuicio sin probar como lo hace la persona que lo demanda, sino demostrar aquel daño. Entonces ella contesta la demanda, la citan a una audiencia, recordemos que se trata de un proceso verbal. Los procesos verbales son aquellos procesos en los cuales nosotros denominamos como procesos declarativos, en los cuales el juez tiene que entrar a determinar o a declarar si existe o no le existe razón a el demandante. Entonces, en aquel proceso, a ella le corre el traslado, contesta la demanda. Una vez se contesta la demanda, se presentan excepciones que pueden ser excepciones de fondo y excepciones previas. Las excepciones previas atacan las formalidades propias de la demanda y las excepciones de fondo pues se resuelven en la sentencia final. La parte demandada allega las pruebas que tenga en su poder, los demandantes con la demanda o cuando se pronuncian respecto a las excepciones. La primera audiencia, la que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, se invita a las partes a conciliar. Si no hay una conciliación, pues entonces el juez, una vez sanea el litigio, debe estar saneándolo en cada etapa del proceso. El juez el litigio escucha a las partes el interrogatorio de parte, interrogatorio la declaración de las partes, y estas declaraciones que den pueden ser sujetos de confesión. Entonces, entre estos, el demandante manifiesta que efectivamente mi cliente sí cancelaba todo el material, porque en la demanda él manifestaba que él había sacado del bolsillo
y en las declaraciones, en los interrogatorios dicen, no, efectivamente se prueba que mi cliente sí canceló todo el material. Una vez escuchan tanto al demandante como al demandado, se decretan otras pruebas, entonces las testimoniales, las documentales que se hayan allegado, si hay algún tipo de acción o inspección ocular, la juez que conoce el tema ordena un peritaje, un dictamen pericial. Para eso se contrata a un perito especializado técnicamente en el tema, pues, urbanístico. Recordemos que los peritajes deben cumplir con las formalidades que trata el artículo 226 del Código General del Proceso. O sea, no cualquier persona puede rendir una clase de dictamen pericial, debe tener unas características, una idoneidad, conocer del tema. Una vez se practican las pruebas, se escuchan los testimonios de quien la demanda y efectivamente todos los testimonios, al contrario, en vez de darle la razón a la parte demandante, manifiestan que mi cliente sí cancelaba, pues oportunamente cancelaba el tema del material de construcción. Daban a creer que de pronto sí le quedó debiendo algo, que se hicieron obras de más, pero que nunca se pudo probar en el proceso. ¿Quién tiene la carga en esta clase de procesos? ¿A quién le compete probar? A la parte demandante. ¿Qué se puede hacer en estos procesos declarativos? Incluso se pueden pedir medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Aquellas que sacan del comercio ciertos bienes para garantizar que cuando haya una sentencia, esta sentencia no quede en el papel abstracta, sino se pueda cobrar. Las medidas cautelares en los procesos declarativos están en el artículo 590 del Código General del Proceso. ¿Qué pasa? Que cuando se pide una medida cautelar para de pronto no ocasionarle un daño a quien se le va a imponer la medida cautelar, bien sea de embargo, secuestro, registro de la demanda, la medida cautelar que se pida, pues el juez ordena cancelar una caución, mientras que en los procesos ejecutivos ya no se ordena cancelar caución. De todas maneras, después de evacuadas las pruebas, los testimonios que allega la parte demandante es un hijo y un hermano. Incluso la parte contraria puede tachar esos testigos por sospechosos, manifestando que por el grado de parentesco, consanguinidad o afinidad, o por el tema de la subordinación que tienen con el propio demandante, el artículo 211 y 212 del Código General del Proceso le dice al juez que verifique antes de fallar si de pronto ese testimonio no fue parcializado o si de verdad es imparcial. Entonces existe la oportunidad dentro del proceso para tachar de sospechosos esos testigos. Decisión que al momento de dictar sentencia el juez tendrá que verificar si verdaderamente el testigo es sospechoso o no es sospechoso y si su testimonio tiene toda la credibilidad que debe tener en esta clase, porque normalmente se intenta favorecer al familiar. Una vez se retoman todas estas pruebas, continuamos con la siguiente audiencia, que es la del 373. Se acaban de evacuar las pruebas. Evacuadas las pruebas en su totalidad, le dan 20 minutos a cada parte para presentar sus alegatos de conclusión. Presento mis alegatos de conclusión, demuestro, se recoge todo el caudal probatorio dentro del proceso, que no se generó ningún daño, que se cumplió con el contrato, que solamente, igual, ojo, tomen nota, igual que en los procesos de resolución de contrato, quien puede demandar el cumplimiento es la parte que no ha incumplido, y por lo contrario, en este tema, quien está demandando, pues resultó que más bien incumplió porque no entregó la obra a satisfacción, la entregó con deficiencias, humedades. Hay veces es un problema conseguir una persona que conozca de estos temas hasta de construcción, y se le generan daños a quien en la buena fe los contrata. Los invito a que se comuniquen con nosotros. Se me fue el tiempo. Quería mostrarles esta película, pero dentro de 8 días nos encontramos. El Señor los bendiga. Chao. 8 días. Recompartan este video. Chao.